La luz cenital de la cocina de MasterChef Celebrity no solo iluminaba las mesas de acero inoxidable, sino que también parecía amplificar cada emoción contenida en el aire. Era una noche de definiciones, de esas donde el silencio previo a la sentencia del jurado pesa más que un bloque de granito. Belén Alonso, con su mirada siempre analítica y a la vez humana, sentía cómo la tensión se acumulaba en su propio pecho. Había sido un reto de eliminación particularmente reñido, donde la técnica y el corazón se habían mezclado en proporciones desiguales. Y entonces, llegó el momento para Ricardo Vesga. Cuando su nombre fue pronunciado como el concursante eliminado, un suspiro colectivo, mezcla de alivio y pena, recorrió el estudio. Pero lo que nadie, y menos Belén, esperaba, era la reacción de Ricardo. En lugar de un gesto de decepción o frustración, una sonrisa serena, casi luminosa, se dibujó en su rostro. Fue esa muestra de entereza, esa gratitud genuina en un momento de desilusión, la que quebró la compostura de la juez. Las lágrimas comenzaron a fluir silenciosamente por las mejillas de Belén Alonso, quien, visiblemente conmovida, no pudo evitar expresar en voz alta lo que todos pensaban: quiero que seas mi amigo. Esa frase, espontánea y cargada de una admiración profunda, trascendía el ámbito de un concurso culinario, era el reconocimiento a una calidad humana excepcional. El reto de eliminación que selló el destino de Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity había comenzado horas antes, con la introducción de un ingrediente aparentemente simple pero infinitamente complejo: la sal. No era solo la sal de mesa común, sino una selección de sales gourmet que representaban la esencia misma de la cocina, la capacidad de resaltar, de equilibrar, de dar vida a los ingredientes, pero también de arruinarlos si se usaba sin mesura. El ambiente en la cocina era una mezcla palpable de concentración férrea y ansiedad contenida. Los cuchillos repicaban contra las tablas en un ritmo nervioso, las sartenes silbaban recibiendo mantequillas y aceites, y el aroma a hierbas frescas y proteínas al calor se entremezclaba con el olor del sudor y el esfuerzo. Cada concursante no solo cocinaba para salvar su puesto, cocinaba su historia, sus raíces, un fragmento de su alma en un plato. Ricardo Vesga, siempre caracterizado por su enfoque calmado y una filosofía que priorizaba la sencillez bien ejecutada sobre la complejidad vacía, se movía con una tranquilidad que contrastaba con el torbellino a su alrededor. Mientras otros se afanaban en emulsiones, esferificaciones o aires, él decidió apostar por un plato que hablaba de confort, de memoria afectiva, de esos sabores que reconfortan el espíritu. Su crepe de pollo no era una elección fruto del pánico o la falta de ideas, era una decisión consciente, un regreso a lo básico, a lo esencial. Él confiaba en que la perfección en la ejecución de un plato clásico podría imponerse a la pirotecnia culinaria. Trabajó la masa con paciencia, buscando esa fineza, esa elasticidad perfecta que la convirtiera en el vehículo ideal para un relleno jugoso de pollo desmenuzado, aromatizado con cebollas suaves y un toque de nuez moscada. Sin embargo, en su búsqueda de la perfección visual, cometió un error crucial que se convertiría en su talón de Aquiles: decidió no bañar el crepe con la salsa que había preparado, una bechamel suave con un toque de queso gruyere. Porque al dejarla reposar, había formado una fina película en la superficie que consideró antiestética. En su mente, la presentación limpia primó sobre la funcionalidad y la experiencia sensorial completa. Fue un error técnico nacido de un exceso de celo estético. La presentación ante el jurado es siempre un momento de true ordre culinario. Los platos llegan, impecables en su disposición, y son sometidos a una disección visual, aromática y finalmente gustativa. Cuando el plato de Ricardo, un crepe dorado y uniforme, llegó frente a Jorge Rauch, Nicolás de Zuviría y Belén Alonso, hubo un primer momento de silencio. Jorge fue el primero en hincar el diente, literal y metafóricamente. Su paladar, acostumbrado a descifrar capas de sabor y técnica, encontró una propuesta que, si bien era correcta, carecía de ambición. No hay mucho por decir de un crepe de pollo, expresó con una franqueza que cortó el aire. Su comentario no era malintencionado, era la cruda realidad de una competencia donde la evolución es la moneda de cambio. Era como presentar una acuarela simple en una galería de arte contemporáneo: podía ser bonita, pero no generaba el debate ni la admiración que el contexto demandaba. Nicolás de Zuviría, con su ojo clínico para los detalles técnicos, se centró en la masa. Reconoció el trabajo impecable detrás de ella, su textura delgada y su cocción perfecta, un lienzo ideal que, sin embargo, había sido pintado con colores demasiado tenues. Coincidió con Jorge en que, para un reto de eliminación en esta etapa de la competencia, donde se esperaba un golpe de efecto, una declaración de intenciones, la propuesta de Ricardo se quedaba corta.
Se sentía segura hasta el punto de resultar conservadora. Luego, fue el turno de Belén Alonso. Su acercamiento siempre ha sido más sensorial, más conectado con la emoción que transmite el plato. Probó el crepe y su rostro reflejó una ligera decepción. La textura es correcta, la masa está bien, pero lo encuentro excesivamente seco, comentó, buscando en el plato el elemento hídrico que uniera todo. Fue entonces cuando Ricardo, con una honestidad que lo caracterizaba, explicó su decisión respecto a la salsa. Reveló que estaba hecha, que tenía una bechamel con queso, pero que al ver la película en la superficie, había optado por no usarla por estética. Esta explicación fue crucial. Para el jurado, no fue solo un error, fue una lección no aprendida. En cocina, el sabor y la textura siempre, siempre, deben primar sobre la apariencia. Un plato seco, por muy bonito que sea, es un plato fallido. La ausencia de esa salsa no era solo la falta de un ingrediente, era la falta del alma del plato, del elemento que lo dotaba de personalidad y confort. La decisión final, aunque dolorosa, era inevitable. Frente a los otros platos, que aunque quizás no perfectos, sí mostraban una mayor ambición técnica y creativa, el crepe de pollo de Ricardo Vesga no podía competir. Sin embargo, lo que sucedió a continuación transformó una eliminación rutinaria en un momento televisivo memorable. Al conocerse el veredicto, no hubo un gesto de amargura en Ricardo. En su lugar, se volvió hacia su compañero Raúl, quien también había estado en la cuerda floja, y lo abrazó con genuina calidez, un gesto de camaradería pura en un entorno competitivo. Luego, se dirigió a los jueces y a sus compañeros, y con una voz serena pero cargada de emoción, comenzó su discurso de despedida. Explicó que su plato no se llamaba simplemente crepe de pollo, sino gratitud. Ese nombre encerraba toda su filosofía. Dijo que cada ingrediente, cada segundo en esa cocina, había sido un regalo, una lección que iba más allá de cómo saltear una verdura o emulsionar una vinagreta. Habló de haber aprendido a escuchar los alimentos, a entender el fuego no como un enemigo, sino como un aliado, y a valorar el proceso por encima del resultado. No quiero que esto sea triste, insistió, mirando a los 8 compañeros que seguían en la competencia. Ustedes están en el top 8, eso es increíble. Yo me siento un ganador por haber llegado hasta aquí, por haber compartido con todos ustedes, por haber recibido las enseñanzas de los jueces. Esto no es un adiós, es un hasta pronto, a una etapa que atesoraré siempre. Sus palabras no eran un guión aprendido ni un intento de quedar bien ante las cámaras. Eran auténticas, surgían de un lugar profundo de madurez y agradecimiento. Fue en ese instante, al ver la entereza, la humildad y la grandeza de espíritu de Ricardo, que Belén Alonso no pudo contenerse más. La profesionalidad que la caracteriza se quebró ante la evidencia de una humanidad tan palpable. Las lágrimas brotaron, al principio unas pocas, luego un hilillo constante que limpió con discreción. Nos enseñaste que a veces hay que tomarse la vida con más ligereza, le dijo, su voz quebrada por la emoción. Tu actitud, tu sonrisa constante, tu manera de afrontar cada reto, es un ejemplo. Y por eso, Ricardo, quiero que seas mi amigo. Esa frase, quiero que seas mi amigo, resonó en el estudio. No era algo que un juez le dice comúnmente a un concursante eliminado. Era el reconocimiento supremo a que, en el viaje de Ricardo, lo que realmente había cocinado no era solo comida, sino conexión. Había demostrado que se puede competir sin odio, que se puede perder con dignidad y que la verdadera victoria no siempre consiste en levantar un trofeo, sino en ganarse el respeto y el cariño de quienes te rodean. Su salida fue acompañada no por un silencio incómodo, sino por unos aplausos cálidos, respetuosos y llenos de cariño de todos los presentes, desde los production assistants hasta sus más recios rivales culinarios. Ricardo Vesga se marchó de MasterChef Celebrity con la cabeza en alto y el corazón lleno, dejando una huella imborrable que sirvió como un recordatorio para todos, en la cocina de la vida. Los ingredientes más importantes son la humildad, la gratitud y la capacidad de sonreír incluso cuando el plato no sale como se esperaba. Su legado no fue un plato complejo, sino una lección de vida servida en la bandeja de la actitud. ¿Y tú, que has seguido esta emotiva historia hasta el final, no crees que momentos como este son los que hacen única la experiencia de MasterChef? La vida, al igual que la cocina, está llena de sabores, algunos dulces, otros amargos, pero todos forman parte de nuestro menú personal. Si este relato te conmovió, te hizo reflexionar o simplemente te entretuvo, no te quedes con las ganas de más. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún detalle de las mejores historias que surgen entre fogones y sartenes.
Y dinos, ¿qué opinas de la actitud de Ricardo Vesga? ¿Crees que la gratitud es tan importante como la técnica en una competencia? Déjanos tu comentario con tus impresiones, nos encanta leerte y construir esta comunidad de amantes de la buena televisión y las grandes lecciones humanas. Tu interacción es la sal que sazona nuestro contenido.